¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí? Bueno, tienen como 5 segundos para acabar ese chat, ese WhatsApp, ese Instagram, que no los va a permitir hacer la digestión correctamente después de comer. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces los invito a que tengamos una hora sin estar conectados con su otro yo digital. Y para eso yo tengo un gran reto. El primero de ellos es, pues están haciendo la digestión. El almuerzo estuvo muy rico, ¿cierto? ¿No? Y el otro gran reto que tengo es ser provocativo en nuestra conversación, pero para eso no estoy solo. Estoy acompañado por gente muy talentosa que vamos a intentar de alguna manera y procurar generar en ustedes el posicionamiento de lo que la tecnología y la inteligencia artificial particularmente trae consigo, implicaciones. No nos vamos a meter a las implicaciones éticas porque ese es un tema verdaderamente filosófico. Pero lo que sí quiero decirles es primero, bienvenido también a Nicolás Aristizábal, que nos acompaña hoy de BBVA, también a Juan Nates, que él viene de una asociación muy interesante que se dedica a la parte City, Artificial Intelligence, y también con Santiago Martínez. Muchas gracias por compartir el foro con nosotros. Yo tengo la responsabilidad de en los próximos 20 a 22 minutos compartir con ustedes algunos básicos de lo que está sucediendo alrededor de la tecnología, y el día de hoy y el día de ayer también han tenido ustedes acceso a la impresión de líderes de negocios alrededor de lo que está pasando en la innovación, la adecuación, etcétera. De hecho, hoy tuvieron también contenido alrededor de un científico, un investigador. Voy a hacer algo un poquito más básico que eso, pero quiero primero que ustedes imaginen un mundo completamente diferente que está a punto de abrirse en cuestión de menos de 10 años. When we talk about quantum computing, it's a completely different game. Quantum computing will enable us to solve problems that currently take longer than the lifetime of the universe in seconds, hours, or days. We completely reconceive the space in which we do computation. Quantum computing is like going from crawling to going to a different planet. It's different. It's only natural that we would want to use the world's most powerful device to combat the world's most challenging problems. We could attack global warming. Security, What are the boundaries of machine learning? fighting diseases. The possibilities of quantum computers are endless. Microsoft has the best and the brightest working on this problem. It's really happening. Progress is very fast. And we're building a quantum computer. What the world wants to know is what happens when we turn the machine on. What problems will be solvable with a computer that computes in a billion parallel universes at the same time? Cómputo cuántico. Les voy a dar una cátedra de cómputo cuántico en 1 minuto y medio. Y lo primero que quiero que comprendamos es qué tiene que ver cómputo cuántico con la conversión de inteligencia artificial y la innovación en la transformación digital. Y la respuesta es tiene que ver con todo absolutamente. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando hablamos del volumen de datos que tenemos que entender, que tenemos que integrar y tenemos que interpretar, la capacidad de cómputo del planeta en su totalidad, tanto desde su dispositivo móvil como los centros de datos privados y los centros de datos de la nube, son insuficientes para podernos dar la respuesta a algunos planteamientos sumamente básicos, como simplemente poder predecir el clima con una aceptabilidad del 95%. Para que nosotros hoy pudiéramos tener una cuantificación de la data alrededor del sistema climático del planeta Tierra, tardaríamos aproximadamente 3.5 años con la capacidad de cómputo total del planeta Tierra para tener la respuesta. Como que el saber que el pronóstico del clima de hoy lo voy a conocer en 3.5 años no es muy útil, ¿cierto? Para eso mejor me meto a History Channel. Entonces, cuando tú piensas en quantum computing, lo que estás tratando de entender es que así como hoy trabajamos en la computadora en un sistema que es de bits y bytes, que es binario,
Lo que nos lleva al cómputo cuántico es a tratar de entender cómo funcionan las cosas mucho más allá, en elementos más pequeños que el propio electrón y mucho más pequeños que el Planck. ¿Y esto qué significa? La propiedad física de estos elementos, que son más chicos que un átomo, tienen la capacidad, a través de cierta manipulación, de poder ser un 1 y un 0 al mismo tiempo. Por lo tanto, no importa si ustedes están trabajando en un teléfono que tiene un solo procesador, de hecho, gran parte de los teléfonos hoy tienen 2 y 4 procesadores, que te hacen pensar que están trabajando en múltiples tareas en tiempo paralelo. ¿Han escuchado eso de que procesamiento en paralelo? ¿Cierto? No es más que múltiples pistas, que son procesadores, que están haciendo la misma reacción, la misma búsqueda, pero se separan las tareas y cada uno corre por busco el mejor camino, pero voy en un proceso secuencial en múltiples procesadores. En el mundo cuántico, la materia se comporta diferente y lo que nos permite es crear algo que en lugar del bit se llama el qubit. Para que se den una idea, una máquina de cómputo cuántico que tiene la capacidad de tener 500 qubits, ustedes saben que son 524K, ¿cierto? ¿Sí? Un mega. Ya hasta suena ridículo, ¿no? Yo sí soy milenario, no soy millennium, y a mí me tocaron todavía los floppies, ¿no? Las cintas. Yo tuve equipos con cinta cuando programaba juegos cuando era muy joven, ¿no? Nunca me tocaron las tarjetas perforadas. Para la gente es como, de hecho, me acompaña mi hijo de 16 años y estoy hablándole y tiene cara de what the hell is that, ¿no? Siempre dije que mi papá era un viejito y tiene razón. Pero lo que quiero decir es, cuando tú piensas en la capacidad de tener 500K de almacenamiento o de procesamiento, si yo te digo, con esa misma capacidad de cómputo cuántico, yo puedo procesar tantos datos, o sea, si yo pusiera 2 a la n potencia de 500, puedo procesar más data que el número de átomos que componen lo que es el universo conocido por el ser humano, con solamente 500 qubits. Pero lo interesante es que yo puedo abrir el espacio-tiempo y como la materia en esa dimensión es 1 y 0 al mismo tiempo, ya no tengo que hacer procesos secuenciales divididos. En paralelo, analizo absolutamente todas las posibles combinaciones y llego al resultado en un instante. Y estamos trabajando en eso porque el advenimiento de esta vida digital, de esta transformación digital, definitivamente está cambiando el planteamiento, entonces, cómo utilizar los recursos de cómputo que existen. Y la respuesta es, para que lleguemos a esa inteligencia artificial que hemos visto en los libros, no tenemos la capacidad de cómputo para hacerlo. Ahora, no minimicemos lo que ya podemos hacer con inteligencia artificial. Y lo interesante de todo esto es en dónde estamos, hacia dónde vamos y qué más podemos hacer alrededor de este tema. Pero entonces, ¿ya entendieron cómputo cuántico? ¿Cierto? Pudimos, ¿no? 2 minutos y medio. Y ya, de ahí nada más les falta matemáticas y física cuántica. Pero lo importante de esto es, el por qué lo estamos haciendo es, de nuevo, porque el potencial que tiene el software a través de la inteligencia artificial es prácticamente ilimitado. Ahora, claro, hay varios retos. El primero de ellos es, ¿cómo haces tú una arquitectura donde manejas materia en tamaños menores? Lo hemos hecho ya con iones y lo hemos hecho con electrones y lo estamos haciendo ahora con fotones, que son partículas cada vez más pequeñas que un átomo completo. El punto es cómo llegas a manipular la materia allí y cómo haces una arquitectura con eso, ¿cierto? El siguiente gran reto es cómo manejas el material que pueda mantener esa materia prácticamente en el punto de 0 grados, porque después de 0 grados absolutos, que eso es mucho más frío que el nitrógeno líquido, lo que estamos hablando es prácticamente que allí puedes predecir ese estado de prendido y apagado al mismo tiempo. Si eso se calienta un poquito más, la materia se mueve, por lo tanto ya no la puedes manipular. Entonces, una computadora de cómputo cuántico prácticamente se convierte en un refrigerador antes de ser una computadora. Y el tercer punto es, ¿cómo te pones a programar y creas un lenguaje de programación que pueda procesar en múltiples universos en paralelo? Oye, Marco, ¿de qué estás hablando? Literal, estamos abriendo múltiples universos en paralelo. Todas las posibles circunstancias convergen en el mismo espacio y tiempo. ¡Wow! Pero eso aquí me importa, cómo yo genero confianza en mis clientes a través de eso. Yo me dedico al mundo financiero. Marco, seamos tangibles. Muéstrame tu chequera, ¿cierto? Vamos a entrar allí entonces. Lo interesante de ello es comprender que hemos visto varios casos aquí de la transformación digital y lo rápido que esto está pasando. Miren, algo interesante es, yo en mi época la verdad es que el que tenía la enciclopedia británica era el que típicamente le iba mejor en los exámenes de historia, de geografía, etc.
¿Quién se iba a imaginar que toda una industria de investigación y certificación y todos los maestros, doctores, investigadores que se dedicaban a generar la información y documentarla en la Enciclopedia Británica, de pronto iban a ser reemplazados por un movimiento en Internet donde la autoría y la coautoría gratuita es la enciclopedia más grande del conocimiento del ser humano, que se llama Wikipedia? Hoy ya lo toman ustedes como un hecho, pero vean la transformación que hubo. ¿Dónde quedaron todos esos investigadores que eran pagados por decir esta información es fidedigna y actualizada? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con la disrupción de eso? Y lo tomamos como un día con día. Aparte, ¿saben qué es lo más terrible? Que la gente ahora llegamos al punto en el cual se cree que todo lo que está escrito allí también es cierto. Y cuidado, no. Por eso es que también hoy la tecnología está siendo utilizada en medios sociales de una forma que destruye el tejido social. No solamente lo integra, lo destruye y lo separa. Entonces tenemos que entender las implicaciones de una transformación cultural tan sencilla como de dónde proviene la información, quién la publica, cuál es la fuente y para qué es utilizada. Ahora, otro ejemplo que seguramente todos conocen, ¿no? Mucho más es, ¿quién se iba a imaginar hace 10 años, ni siquiera hace 20, hace 10 años, que la empresa más exitosa de transporte espacial iba a ser una iniciativa privada fondeada por Elon Musk? ¿Quién se lo imaginaba? ¿Quién pensaba que la Agencia Aeroespacial Europea, la NASA, los rusos iban a ser desplazados por una empresa privada de capital privado? Dos cualidades muy interesantes. Elon Musk, antes de hacer SpaceX, fue el que creó X-Bank. Y X-Bank es la cuna de PayPal. Y PayPal maneja el 50% de las transacciones interbancarias en los Estados Unidos. Pero tiene mucho más información de ti y de mí que Facebook. Porque una cosa es lo que tú proyectas con tu foto perfecta del capuchino increíble y tu bebé increíble que no hace popó, no llora, no hace berrinche, te deja, ¿verdad? Porque la gente se conecta a Facebook y tú ves esas fotos y dices, ¿de qué es esto? ¿De qué estás hablando? Yo tengo días malísimos con mi bebé que digo, Dios mío, ¿de dónde se apaga? Y veo las fotos de todas las amigas de mi mujer y todos los bebés son el angelito. Y le digo, BS, guys. Hay días malos también, ¿cierto? Bueno, pero típicamente la gente no juega cuando pone su plata en algún lugar. Entonces la información que tiene PayPal de ti es mucho mejor que la que tiene gran parte de las instituciones bancarias del mundo. Porque ellos son el que se queda con la data del usuario. Y el creer y el buscar tener la data hoy es el juego más importante. No solamente para hacer analítica. La analítica es una rama que lo que te dice es qué pasó, ¿cierto? Y todavía hay muchas empresas en Colombia, Latinoamérica y en el resto del mundo que tardan semanas en poder entender qué pasó en sus estados de resultados, qué pasó en la demanda. Otros lo que dicen es, ya estoy en tiempo real, prácticamente puedo entender al cierre de cada día qué necesito hacer al siguiente. Eso es un avance que probablemente el 10% de las empresas que conozco lo hacen. Y de ahí vienen los que tienen analítica avanzada y predictiva, que dicen, bueno, conforme a lo que yo aprendí, el tipo de gestión, el clima, pues yo te puedo decir que si va a ser mucho calor en Cartagena el día de mañana, déjame subir el inventario de Coca-Colas porque la gente consume más Coca-Cola, aunque yo prefería la cerveza. Y eso es analítica predictiva. Fíjense cómo el hacer un qué pasó contra un qué está pasando y qué pasaría si ya es suficientemente poderoso para cualquier negocio y estamos todavía tratando de trabajar allí. Ahora hablemos de inteligencia artificial, que eso es varios escalones por encima de la analítica predictiva. Entonces, lo que quiero yo compartir aquí rápidamente es que su industria ha cambiado radicalmente y lo que ustedes antes consideraban que era una institución financiera o un banco, en realidad hoy es una colección de servicios que pueden provenir de múltiples usuarios, de múltiples entidades, que puede ser una sociedad financiera o no, puede estar regulado o no y pertenece a su cadena de valor, porque al final lo que buscas es la mejor experiencia para captar a clientes y retener a tus clientes. Entonces ya cuando tú te empeñas en decir yo soy dueño de toda la solución, es un gravísimo error. Tú tienes que entender cuál es tu valor y si eres excelente en el pedazo de la cadena que has decidido que es tu nicho para generar riqueza. Es muy diferente. Lo más fascinante es decir, bueno, outsourcing. Sí, claro, outsourcing se inventó en los 60s. Offshoring, come on, desde que hay aviones que vuelan a Europa, hay offshoring. Esto es realmente entender que tú tienes que controlar un microcosmos dentro de un abanico de integración donde la data es la reina y la señora para poder proveer el servicio que el cliente necesita. Ahora, ¿cómo impacta esto y qué es lo que va pasando?
Lo que ha acelerado este proceso es el advenimiento de muchas tecnologías, muchísimas, y entre ellas el tema de la nube. Porque la nube lo que te permite es que no importa si tú eres grande, tú eres pequeño como organización, si eres un individuo talentoso o perteneces a una organización de 100,000 empleados, el tipo de tecnología que consumes como un servicio en algún lugar es la misma que puede consumir tu máximo competidor o el gorila del mercado. El algoritmo que tú consumes para base de datos o para inteligencia artificial o para detección, por ejemplo, de imágenes, es el mismo que compra, y aquí por favor no estoy con ninguna marca, es Bancolombia o Davivienda, es lo mismo. Y si tú lo quieres instalar en tu propia computadora, es el mismo algoritmo. Tienes el mismo potencial que ellos para hacer detección de fraudes, o perfilar nuevos clientes, o detectar cuál es tu mejor siguiente acción ante un cliente, o cuándo vas a perder un cliente. Es la misma plataforma, porque ya es un servicio. Ya no depende de que tú tengas un data center como el que él tiene. Depende de que tú sepas qué quieres hacer, cuál es tu nicho, y tengas la habilidad tecnológica y de negocios para monetizarlo. Porque otra cosa que pasa mucho con este tipo de iniciativas de inteligencia artificial y data es que la gente se le olvida que al final hay que pagar de algún lado, ¿cierto? Entonces no se trata de innovar por innovar, hay que saber monetizar la innovación. Ahora, déjenme compartirles cómo la disrupción digital le pega a las empresas que vienen de ser disruptivas en el mercado, y este es el caso de Uber. Uber, un gran negocio, tiene un problema de posicionamiento en Colombia, y vean cómo está resolviendo el problema. Real-time ID check is the latest technology example where we at Uber are constantly developing and testing new solutions to predict, prevent, and reduce security risks in ways that weren't possible before. It's through this partnership with Microsoft that we've been able to develop this technology quickly and ensure that every rider and every driver has an excellent experience. Real-time ID check is a prompt that appears in the driver's app, asking them to take a self-photo. We can do a check in real time to make sure that that identity of the person who took the picture matches the account holder who's been approved to drive. Doing that serves a couple of purposes. Drivers know that their identities and their accounts are being protected, and riders know that the driver who they're with has been screened. Jen? Evan? Yeah. Real-time ID is a smart technology. What that means is it factors in and addresses the edge cases. The situation where the driver is wearing glasses or a hat and they weren't in the identification that we have on file. The beautiful thing is it can recognize these changes and ask the driver to remove their sunglasses or retake the photo. The partnership with Microsoft Cognitive Services allowed us to go from idea to execution to implementation across the country in a matter of months. Already, we've been able to make thousands of rides safer, and very soon we're going to be making millions of rides safer through this technology. Y esto lo que nos describe es que una empresa que fue disruptiva en el mercado automáticamente estuvo cerca de ser desplazada por una percepción de inseguridad. Y tuvo que volver a recurrir a ser creativos en el uso de la tecnología disponible. Y él menciona algo que es a través de los servicios cognitivos. Entonces, Uber ya tiene la data. Uber ya utiliza el cloud. Uber capitaliza ser la empresa de transporte más grande en el planeta sin tener un solo vehículo que le pertenezca a él. Y cuando tú piensas qué tiene él, la propiedad intelectual de la aplicación, porque ni siquiera tiene un data center propio. No le paga a una persona que administra su servidor de base de datos. Su siguiente propiedad intelectual es cómo yo garantizo que la persona que maneja y el que se sube al Uber es la persona que dice ser. Y ahí es donde entra la capacidad de la inteligencia artificial de reconocer una imagen de una persona y decirte es o no es, en tiempo real. Entonces, lo importante de esto es que toda esa data de alguna manera ha evolucionado y la inteligencia artificial es algo tan sencillo como el que intentamos que un dispositivo mecánico, que finalmente dice, oye, pero una computadora es un equipo digital, pero no deja de ser mecánico, ¿cierto? No es biológico todavía. Entonces el punto es, un dispositivo mecánico emula las funciones que consideramos propias del intelecto humano. Eso es inteligencia artificial. Pero ya hoy tenemos que empezar a entender que cuando estamos hablando de las últimas generaciones de inteligencia artificial, es inteligencia que genera inteligencia y programa otras inteligencias artificiales. ¿Y a eso ya le puedes llamar artificial? La respuesta la pueden tener ustedes. Pero llega un punto en el cual la connotación de inteligencia artificial se va a quitar del diccionario porque la inteligencia se va a convertir en inteligencia. Listo. Entonces, algo importante es que esto es algo que viene desde los 50 con teorías matemáticas y de lógica
desde los 900, muy tempranos, ha ido evolucionando de tal manera que la inteligencia artificial es el campo grande que lo que busca es lograr esas capacidades de aprendizaje, decisión que tienen las personas para con las personas, y de alguna manera se ha ido abriendo con diferentes nichos a medida que vamos aprendiendo en cómo ayudarle a una máquina. Entonces, hay mucha discrepancia en múltiples modelos de la inteligencia artificial. Yo solamente quiero dejarlos con que yo generalmente trato de explicarlo en 4 grandes áreas. El tipo 1 son máquinas reactivas que lo que hacen es, por ejemplo, te pueden ganar jugando ajedrez o te pueden jugar ganando a las damas. ¿Cierto? Aquí también según checkers es damas. ¿Sí? Entonces, fíjense, la más básica y primitiva de las inteligencias artificiales, desde el 67 le ganó al campeón estadounidense de damas. Y ahí, por favor, les quiero decir, ahí no existía el Pentium, ¿eh? Y ya le ganaba. Pero eso lo único que hacía era estadísticamente y probabilísticamente decir, bueno, estas son todas las jugadas, la probabilidad de que yo gane si hago esto versus la de esta es tanto, y pum, se iba a decir qué conocimiento tengo y eso lo aplico al juego. Pero, por ejemplo, ya cuando te vas a la parte de acceso a memoria, no estoy hablando físicamente del acceso a la memoria, sino el que él pueda generar memorias, el sistema que aprende, te implica que él ya puede decir, oye, espérate, la última vez que yo hice esto, el usuario reaccionó de tal manera, entonces ya no solamente busca lo que le dijeron que existe como las reglas de movimientos en el ajedrez, sino que también aprende cómo estuviste jugando tú y las combina y toma la decisión determinística más interesante para tratar de ganarte. Y es cuando tú empiezas a escuchar que pues se ha ganado, por ejemplo, un ejemplo de esta inteligencia artificial todavía básica es los vehículos autómatas, los autos que se manejan solos. Y cuando tú te pones a pensar que el índice de accidentes de eso es 2 o 3 puntos menos hoy que el de la gente que maneja, eso implica 100,000 personas al año menos muertas en el mundo. Pues que se manejen solos, y si manejas en Bogotá, en verdad estoy esperando que lleguen pronto los vehículos que se manejan solos. Porque sí quiero ver a mis 3 hijos crecer y ser abuelo. Entonces lo que les quiero decir es, ya para no dilatar más, les quería dejar un poquito esta idea de que ya en este nivel de inteligencia que es el tipo 2, como con capacidad de generar experiencia y acceder a sus recuerdos, básicamente ya puedes tener coches que se manejan solos, ya le ganó el equipo y esa inteligencia artificial al juego de Go, que es el más complejo, 19 por 19 el tablero, cerca de 2 a la 172 potencia, es el número de posibilidades en ese juego, y ya una computadora le pudo ganar, y estás hablando de que ya ganó Jeopardy, y en el 2011. ¿Qué viene? Hoy se está trabajando fuertemente en lo que se llama Deep Learning y otro tipo de cosas, pero ya estamos hablando de la teoría de que se construya una mente, y es cuando empieza a escuchar de redes neuronales y cosas por el estilo, que es buscar una inteligencia artificial mucho más colaborativa, distribuida, etc. Y un último, que es cómo logras la inteligencia a través de el que se haga consciente la inteligencia artificial de que existe. Y eso ya prácticamente es la diferencia entre los primates y el resto del reino animal. Lo siento, nosotros estamos dentro de los primates. La conciencia de sí mismo. Un simio se mira en un espejo y sabe que es él. No necesariamente pasa lo mismo con otros animales. Entonces, el momento en que la inteligencia artificial se da cuenta de que existe, de sus capacidades y puede aprender y sobrevivir, estamos hablando de la inteligencia artificial que tal vez en algún momento a todos nos pone o contentos o muy preocupados. Entonces, me quedan 2 minutos y lo que les quiero decir es, ¿dónde la inteligencia artificial ya es mejor que nosotros hoy? Fíjense, si yo me pongo a poner millones de imágenes o fotografías en una computadora y le digo, descríbeme qué ves allí, desde el 2016 son mejores que nosotros en decirte, busca el lobo en la foto, encuentra el búho en la foto, y ellos ya nos ganan. Por lo tanto, si hoy tú quieres un sistema de vigilancia, ¿qué quieres tener? ¿Una inteligencia artificial o contratarte un ejército de 5,000 guardias que esté viendo cada uno 4 pantallas? Ya no puedes. Tienes que tener inteligencia artificial que está viendo en video, en tiempo real, millones de cámaras simultáneamente y te dice, aquí detectó esto, me preocupa esto, se cayó el paciente, se levantó un paciente. Eso lo tenemos operando hoy en hospitales de Brasil. Uno de los gastos más grandes de las aseguradoras es el postoperatorio. El paciente que dice, no, yo me levanto y camino y sácatela, se le sofó un punto, se dislocó la cadera y otra vez un mes metido en la clínica. ¿Y quién paga? Pues el seguro, ¿cierto? Entonces, ese tipo de tecnología de imágenes ya está. Reconocimiento del lenguaje desde el 2017. Esto es con pruebas estandarizadas en el mercado. En la parte de comprensión de un escrito,
desde enero del 2018 ya le ganaron a los expertos humanos en cómo comprender y hacer una síntesis sobre cualquier escrito, un libro, una poesía, lo que sea, ya lo saben interpretar mejor que nosotros. Y de hecho, cuando hablas ya de lo que es el translation, marzo del 2018 vencieron a los mejores traductores del planeta. Entonces tú dices, ¿qué queda para mí? Pues que por suerte no saben hacer todo al mismo tiempo. Lo que me preocupa es que van a aprender a hablar entre sí. Entonces, quien detecta imágenes, le vamos a enseñar a que se integre con la que sabe traducir, con la que sabe entender un escrito y con la que sabe tener lenguaje natural. Y ahí la cosa se va a poner divertida. A eso le sumas genética y robótica, y pues sí, ¿por qué no? Tienes a tu robot o tu androide, ¿cierto? Entonces, más allá de eso, lo que les quiero decir es, la evolución de que el cliente hoy pueda conectarse a una aplicación de un móvil y hacer su transacción es muy bueno, pero vean dónde está en la escala. Autoservicio es de los 90s. Hoy estamos en inteligencia artificial. ¿Sabes la cantidad de información que tiene Bing, Google y Facebook de ti que ni siquiera tú sabes de ti? Es impresionante. ¿Y cuántas veces tú llegaste ahí a documentar el caso? Vengo a documentarte quién soy, de dónde. No, lo aprendió solo. Es muy diferente a conectarte a la app y que te digan, baja tus datos, ponme tu cédula, dame tu NIT. Come on. Hay otras formas más sutiles de saber qué quieres, cuándo lo quieres y predecir lo que quieres a través de inteligencia artificial. Entonces, vamos para adelante. Lo único que quiero dejarles entonces es que esto sí es un reto para todos nosotros. Y esto ya hace que la inteligencia artificial y lo que han visto en este seminario de transformación es personal. Ya es personal. Y se los voy a decir por qué. En la integración de la inteligencia artificial en las aplicaciones y los servicios de los próximos 10 años, hay 700 profesiones que prácticamente van a ser automatizadas y reemplazadas. En 1915 fue la época del censo con el mayor número de caballos en el planeta Tierra. ¿Por qué tienen algo que ver los caballos con eso? Porque en 1915 fue cuando ya existía el auto. Por eso cuando dicen cuántos caballos tiene tu coche. De allí viene, no crean que alguien se puso creativo, de allí viene. Tenías 2 caballos, podías cargar más o menos tantas toneladas en la carreta. ¿Ok? De allí viene el concepto de horsepower. Pero lo que les quiero decir es, ¿qué le ha pasado al caballo desde que el coche se masificó? No ha habido un solo año que haya habido un revuelo. Entonces la gente dice, oye, ¿qué va a pasar con inteligencia artificial? Porque una cosa es que una máquina me reemplace en el esfuerzo físico, pero yo como ser humano tengo el esfuerzo mental, la capacidad de creatividad, la capacidad de reflexionar, la capacidad de, pues, watch out, porque estamos construyendo máquinas que son capaces de tener también cierto nivel de raciocinio que va a ir mejorando con el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Si tú eres una persona que se dedica a ser contador, hoy en Microsoft el 70% de los contadores que teníamos en finanzas hoy son científicos de datos. El último cambio que tuve este año es que ahora, en lugar de que yo sea el que hace el pronóstico de ventas de todo mi negocio en Colombia, tengo que responderle al sistema de Machine Learning que analiza todas las variables de Microsoft en el mundo, más un montón de variables financieras, de mercado, de consumo, etc. Y me dice, este va a ser tu número de ventas para bases de datos en Colombia, en la zona de Cúcuta, del mes de agosto. ¿Tienes algo que opinar al respecto? Estoy funcionando así hoy. Hoy yo estoy compitiendo contra ese animal que no puedo ver y que me dice si soy bueno o no haciendo forecast. Pero a mí me tomó 23 años estar en áreas comerciales y de gerencia para poder decir, tengo un forecast accuracy del más o menos 2%. Esta cosa todavía no me alcanza, pero él aprende exponencialmente a mí. Va a ser mejor que yo. Ahora la pregunta es, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pues más me vale empezarme a dedicar en otras cosas. Y lo que quiero decirles es que lo que puede ser una aparente crisis tiene dos cosas, y es parte de lo que vamos a hablar con ustedes en el panel, y es entender que al final de cuentas, la cultura de una organización es lo más importante en el momento en el que ustedes piensen en inteligencia artificial y transformación. No importa tener la idea primero, lo que importa es que seas el mejor ejecutándola. Y la cultura de tu gente es la que va a habilitar que si tienes el mejor talento o un talento adecuado, seas mejor que tu competencia. Entonces yo lo quiero hacer personal porque entonces va a hacer que nuestra conversación de ahora sea para ustedes más importante. Entonces voy a dejar aquí en la pantalla. ¿Alguien conoce esa cara? De hecho mis panelistas sí, ¿no? ¿Lo ubican? ¿Cierto? ¿Quién es ella?
¿Quién? ¿Y por qué conoces a Sofía? La has visto en entrevistas. Sofía es un maniquí. Que alguien le puso gesticulación y le pusieron una inteligencia artificial muy básica y solamente puede tener conversaciones y da conferencias. ¿Cierto? Entonces, cuando tú te pones a pensar en eso, y yo les podría decir, este es un esquema muy básico de lo que esperamos en la parte de inteligencia artificial, resulta que le dieron la ciudadanía de Arabia Saudita. Entonces, cuando tú te pones a pensar qué voy a hacer en el futuro, pues una de las carreras que vas a tener es, pues yo me dedicaría al derecho de defender a los robots y a los androides. Me voy a convertir en maquillista y voy a crear caras para androides. Entonces, lo que les quiero decir, se van a perder ramas de empleo porque van a ser altamente automatizadas, pero se van a crear otras nuevas. Lo que no sabemos es si van a ser suficientes o no. Y eso va a depender de lo que la inteligencia artificial se regule o no en el futuro. Entonces, para tener esta conversación, los quiero dejar con un texto muy importante y un pensamiento, para entrar entonces ya nosotros a nuestra discusión. Y es este, ¿no? Eric Horvitz es una de las mentes más brillantes alrededor de lo que es la inteligencia artificial moderna, pero la verdad es que me aburrió lo que dijo y les quiero poner algo más profundo. Y es, with great powers comes great responsibilities. Y esa frase la dijo Benjamin Parker, que es el tío de Spider-Man. Entonces, ahora que tenemos el poder de la inteligencia artificial en nuestras manos, quisiera abrir el foro para que tengamos una conversación precisamente de cómo el tener este tipo de tecnologías nos van a apoyar en un futuro. Entonces, me gustaría muchísimo arrancar por tener la experiencia. ¿Qué te parece? Arrancamos contigo alrededor de cómo partes alrededor de los datos, porque hablamos precisamente de los datos, de cómo aprovechar esa información, esa parte analítica, ¿cierto? Y yo creo que una experiencia muy interesante que tú tienes en el sector es cómo aprovechar los datos y qué tan retador se vuelve eso. Bueno, a veces nos preguntábamos en el banco y decíamos, ¿qué pasaría si cuando fueras a tomar una decisión en la mañana tuvieras una probabilidad de conocer si lo que va a ocurrir realmente va a pasar o no va a pasar? ¿Cuántas decisiones cambiarían en un par minutos si tuvieras esa capacidad de poder ponerle una probabilidad al hecho de salgo ya o le doy 5 minutos más al despertador, que igual en 5 minutos el Transmilenio va a alcanzar a pasar y voy a alcanzar a llegar sin ningún problema, o efectivamente me duermo y no llegué? Y en una gran discusión que tuvimos con Oscar decían, hombre, ¿cuánto más eso las empresas esperarían poder tenerlo? Y los datos le han dado la posibilidad a la industria financiera y a todos los sectores de poder tomar decisiones basadas no solo en intuiciones. Veníamos de un sector bancario y cualquier otro sector en el que existían pequeños gurús que eran los sabios de todos los temas. Y cada tema tenía una persona de marketing, una persona de finanzas que tenía toda la posibilidad de tomar decisiones porque sabía de un mercado, conocía, y que él tomaba decisiones y todos le creíamos porque era una persona que tenía garantizado un éxito por su carrera profesional. Poco a poco fuimos encontrando que efectivamente a veces las ideas no bastan y que hay que tener un poco más de sustento para poder tomarlas. Y es allí donde el banco dice, ¿por qué no aprovechamos el recurso más importante que tiene la compañía? Y es la información que los clientes nos dejan a nosotros. Y si tal vez tomáramos una decisión junto a ese gran gurú, pero pudiéramos ponerle tal vez un peso y medir en qué grado de efectividad íbamos a poder tener eso en el futuro, íbamos a tener tal vez un resultado un poco más asertivo e íbamos a tener la posibilidad de saber si apostábamos o no por ese tema. Yo siento que, y solo por poner un poco de lo que tú mencionas, el mundo tiene esa gran posibilidad de enfrentarse a ese gran reto en el que la inteligencia artificial domine todo. El hecho es que las compañías que han logrado tener un montón de cosas y estos grandes avances han hecho que todas las compañías se quieran antojar de hacer esto. No creo que exista ninguna compañía acá que haya dicho, yo quiero ver a mi compañía en eso, yo quiero reemplazar al sistema de seguridad y poner un sistema que me detecte de manera automática eso. Listo, ¿estás preparado para hacerlo? ¿Tienes toda la infraestructura para hacerlo? ¿Tus datos son el centro de tu negocio? ¿Tienes gobernada tu data? ¿Tus datos tienen la calidad necesaria para poder ser procesados en esto? ¿O qué tanta distancia tienes de eso
a poder llegar a esa realidad y que tanto lo necesitas. Y la inversión que tienes que tomar para poder llegar a eso es necesaria y tu negocio lo requiere y tu cliente sí va a ser más feliz si tú llegas a tenerlo. Y creo que es el punto en el que las modas a veces se equivocan. Y este tema de Big Data, este tema de cuántico se está convirtiendo en una moda. Y todas las empresas consideran que deben entrar a esa moda. Y todos vamos tarde porque no estamos en Big Data. Y los grandes CTO cuando se enfrentan a esa decisión dicen, listo, compremos Big Data, montemos un montón de clúster y hagamos esto ya. Lo montamos, hicimos el despliegue, nos tardamos un año, logramos tener todo montado, listo. ¿Y ahora qué hacemos en Big Data? Y alguien dice, no, pues ya todo está funcionando en los sistemas tradicionales, pues migremos algo, listo, ¿qué vamos a migrar? Y el problema está en que las compañías empezaron a entender que si no tenían lo último en la moda no iban a poder crecer y dejaron de darse cuenta que si primero identifican el problema que tienen y la realidad de la situación que tienen con su información, podrían detectar si tal vez tienen que dar ese gran salto a Big Data o si simplemente manteniéndose en un sistema legacy y haciendo algunas correcciones de calidad de información y garantizando que tengo género masculino y femenino y no como pasan muchas compañías que tengo clientes que no sé qué son, o tengo clientes que en un sistema son hombres y en otros son mujeres, o que tengo clientes que tienen 250 años o clientes que tienen un año, porque a todas las compañías nos pasan y es una verdad abierta que nadie es capaz de decir, pero nos pasa a todos. Bueno, tal vez hagamos unas correcciones más importantes antes de pensar meternos en tecnología, y fue un poco lo que hizo el banco. Transformamos el skill de las personas al nivel que nosotros necesitábamos llegar y queríamos llegar. Hicimos una transformación en el uso de la información de la compañía y formamos, más allá de un ecosistema de arquitectura grande, formamos un ecosistema de los datos del banco. Tenemos la posibilidad de conocer todos los datos del banco, dónde están, quién los utiliza, por qué debería utilizarlos y a quién hay que preguntarle en el momento en que el dato esté mal. Y montamos una arquitectura acorde a eso, que garantiza que la vamos a estar utilizando en todo este tiempo y que las personas que formamos tienen las capacidades para poder hacer lo que necesitamos, y que vamos a estar transformando digitalmente al banco, pero que vamos a estar atendiendo a nuestro cliente con el nivel que podemos atenderlo y sacar algunos uga de ese esquema que tanto tenemos. Excelente. Ahora vamos a volver un poco, presidente, a cómo tú desde un banco de ese tamaño y las operaciones que tienen han ido aprovechando la data y las han ido convirtiendo en otras herramientas. Ahora me gustaría mucho, Santiago, que tú tengas la oportunidad de compartirnos, particularmente Indies es una compañía que se dedica, ¿no?, a apoyar organizaciones que quieren sacar lo mejor de esa data, y muchas de las interacciones que tenemos con el mercado no proviene de un documento, ¿cierto?, o de una forma estructurada. Y ustedes trabajan con algo que se llaman los servicios cognitivos. ¿Nos puedes compartir un poquito de eso? Claro que sí, muchas gracias. Realmente ese es un gran salto, ¿no? Llegar a la data no estructurada, es decir, cómo empezar a aprovechar las fuentes más puras de información de un cliente como su misma voz. Ya lo decías ahorita, el speech recognition, todo esto, porque los clientes nos están hablando todos los días, nos están hablando, nos están escribiendo, nos están posteando, nos están haciendo un montón de cosas alrededor de nuestras compañías. Y Índices, que es una compañía que tiene 20 años, hace 2 años dio el vuelco a la transformación digital y se encontró con que hoy es una empresa de inteligencia artificial. Wow. Siempre habíamos trabajado con datos no estructurados. Cuando uno trabaja con consumidores, toda la vida había estado tratando de estructurar lo inestructurable, y todo lo que no estaba en un SPSS, en un SAS, en un Excel, no existía. Estamos ahora en un mundo en donde todo nos sirve, en donde la gente me llama y me dice, tengo 150 horas de call center de clientes, démelo. ¿En qué formato? En el que quiera. Tengo 150,000 líneas de chats con clientes, ¿en qué formato me lo pasa? En cualquiera. ¿Le sirve? Me sirve. Entonces estamos en un momento de la tecnología en donde información que antes no era analizable es analizable. Y parafraseando tal vez alguna conferencia en la que estuve, estábamos sentados en una mina de oro y estamos empezando a sacar eso que estaba allí debajo subutilizado. Increíble. Ahora vamos a volver un poco precisamente en cómo lo cuantificas, cómo lo mides y qué es lo que los clientes más te piden para usar esa información. Ahora, me gustaría conversar rápidamente contigo, Juan, porque
tú estás en una organización que representa otra parte del ecosistema, ¿no? Que es las organizaciones sin fines de lucro que están trabajando alrededor de cómo la inteligencia artificial se convierte en una herramienta para muchos, ¿cierto? ¿Nos puedes compartir un poquito de cuál es esa experiencia y tu labor todos los días? Claro que sí. Bueno, CTA es una organización sin ánimo de lucro. Como tal, el propósito es que más que una comunidad de expertos, somos believers, ¿no? Somos creyentes que la inteligencia artificial realmente va a propiciar un cambio en las ciudades, va a propiciar el desarrollo de los países y como creemos en esto, queremos promover ese uso de la inteligencia artificial. Entonces, CTA es una comunidad que originalmente comenzó en Ámsterdam y en Berlín. Actualmente están más de 60 ciudades del mundo. Y bueno, básicamente un poco lo que hacemos es mapear estos ecosistemas de inteligencia artificial que hay en las ciudades, propiciar la conectividad, o sea, que las cosas no comiencen a suceder desagregadamente, sino que realmente haya un ecosistema, ¿no? No que cada uno esté por aparte, sino que dentro de lo posible podamos compartir esas experiencias. Es por eso que tenemos algunos espacios, algunos eventos y algunos meetups en los que invitamos a algunas compañías que ya han trabajado con inteligencia artificial para que nos cuenten sus experiencias, sus errores, sus aciertos, y de tal manera que el resto de las compañías y de los emprendimientos y de las personas se interesen en utilizar la inteligencia artificial y recorran esa curva de aprendizaje mucho más rápido, ¿no? Excelente. Y ahí hay una labor importante, ¿no? Como decía Uncle Ben, y ahora vamos a hablar un poco de ese pedacito. Vuelvo contigo, Nicolás, porque de lo que nos estabas tú compartiendo, sería muy interesante conocer precisamente cómo en el grupo BBVA, y particularmente tú al entrar en este proyecto, se te da la oportunidad o cómo crece digamos, el proyecto, con qué objetivo es que se meten ustedes, más allá de Big Data o la analítica, a aprovechar inteligencia artificial. Creo que parte de un punto interesante, y es que nosotros como banco entendimos que no somos una célula aislada. Nosotros queríamos conocer a nuestro cliente, necesitábamos conocer a nuestro cliente, pero empezamos a entender que no solo teníamos un cliente en Colombia, teníamos un cliente en cada uno de los países donde se encontraba el banco, y que era información que podíamos aprovechar en muchos aspectos, y que el objetivo global del banco era conocer a mi cliente y poder darle lo mejor al cliente. Y creo que cuando logramos entender eso, y que ese era el objetivo real detrás de esta transformación digital que necesitábamos en el banco, creo que en ese momento es que dijimos, ok, la herramienta necesaria es empezar a adentrarnos en este mundo de analítica avanzada, hacer procesos de machine learning y empezar a aprovechar procesos de inteligencia artificial. Pero creo que el punto más importante es que nosotros como banco fuimos un poco más sensatos y dijimos, ok, el mercado tiene un montón de Ferraris, pero nosotros no tenemos, podemos comprar el Ferrari, podríamos pagar su gasolina, pero no sabemos ni manejarlo, no tenemos la información, no tenemos los insumos que permitan hacerlo de manera adecuada. Tal vez no le podríamos meter extra, meteríamos diésel, nos tiraríamos el motor, porque al final existen muchas partes que integran un proceso de transformación digital. Y creo que el banco logró entender que la transformación, más allá de tener todo con inteligencia artificial, está en empezar a entender cómo sacrificamos el día a día para ir transformándonos a ese paso de manera transicional, y no simplemente decir apaguemos todo y empecemos a hacer un nuevo esquema del que tal vez necesitamos aprender poco a poco, y es el esquema que actualmente tiene el banco. Creo que el punto más importante detrás de esto, cuando una compañía quiere o nosotros como banco, que nosotros realmente necesitábamos entender a dónde íbamos, era una pregunta que le hacíamos a muchas personas, porque todos decían, sabes, yo quiero todo en tiempo real. O sea, a mí me encantaría saber todo en tiempo real, cuando el cliente entra y hace todo en tiempo real. Y decíamos, hombre, tú estás gestionando el banco o las áreas que tienes con un delay de 30 días. Y si el delay te lo vuelvo de un día, ¿estarías dispuesto a aceptar ese reto? Y algunos dijeron, bueno, miremos qué pasa. Les volvimos el delay de un día o de un par de horas, y la cantidad de trabajo los abrumó, porque no estaban preparados para entrar a unas nuevas etapas. Y creo que la transformación ha tenido sentido y ha tenido un gran éxito, porque aprendimos a hacerlo de manera transicional.
y no teníamos que pasar de la noche a la mañana al real time o a procesos extremadamente avanzados. Fuimos haciendo que el business as usual y el día a día que tenían todos los empleados fueran transformándose poco a poco, para que cuando lleguemos ya a ese nivel en que todo lo podamos hacer con inteligencia artificial y en tiempo real y demás, no nos abrume ese cambio y tengamos las herramientas para poder hacerlo de manera adecuada. En forma breve, ¿tú crees que la inteligencia artificial puede ser una herramienta o les ha ayudado en alguna forma a generar más confianza en sus clientes? Tenemos procesos que hemos logrado automatizar, muchos procesos hemos logrado hacerlos aprovechando el escenario en algoritmos relacionados con todo el tema de trading y muchos procesos que actualmente dejamos que las máquinas tomen la decisión en el banco y que nos ha permitido apalancar y darle como más valor a lo que el cliente me estaba dando y tal vez atender a un grupo de clientes que porque tenían un valor muy pequeño de inversión pero que son un volumen muy grande, no podía atenderlo de manera personalizada como lo necesitaban. Y dejaba perder muchos procesos porque simplemente no daba abasto, o sea, no daba aval para poder hacerlo. Siento que el cliente ha sentido el cambio en el banco y cada vez el lema que les dije ahorita de Uga Uga coge más confianza porque seguimos haciendo cosas, aprovechando toda esta tecnología para que así sea y los clientes lo puedan hacer todos sin necesidad de ir al banco. Pero creo que el punto más importante detrás de eso que tú mencionas es que el cliente nunca te va a poner el límite. Entrar a este mundo de analítica avanzada, machine learning, inteligencia artificial es como un matrimonio con tu cliente, porque el cliente te está dando la posibilidad de conocerlo y si tú lo conoces vas a saber tratarlo y él también va a tener que conocerte a ti y tú vas a tener que tener las puertas abiertas para que él te conozca a ti y se va a generar un vínculo de confianza. El problema está cuando las empresas, y eso pasa ahorita y es donde tenemos que poner el límite, las empresas creen que deben conocerlo absolutamente todo y pasa de ser una relación de un esposo y su esposa a ser un acosador y un cliente. Y el cliente nunca te va a poner el límite y te va a decir hasta esta información no entres, esta información es privada. Somos nosotros las compañías las que tenemos que decir hasta acá necesito llegar. Yo no necesito invadir totalmente la información de las personas, sino necesito conocer todos los aspectos y lo que tú mencionabas, si su bebé hace o no hace algunas cosas. Al final el límite lo tengo que poner yo y cuando las empresas y los clientes ven que nosotros sabemos poner el límite, la confianza realmente se pone en las compañías. Muy interesante el tema del límite, ¿cierto? Y aquí, volviendo a cómo tú habilitas a clientes que tal vez tienen una aspiración o una visión como la que ha tenido BBVA, básicamente o típicamente, ¿cuáles son los escenarios donde más te piden apoyo? Bueno, tú ahorita utilizaste la palabra cognitivo, hablando de la computación cognitiva. Este proyecto nace con una necesidad puntual y es medir la experiencia del cliente. Porque como todos los que están aquí saben, pues uno lleva muchos años haciendo métricas, satisfacción de cliente, lealtad de cliente, Net Promoter Score y otra serie de cosas. Pero el proyecto nace cuando nos damos cuenta que todas esas mediciones son de performance, pero ninguna llega a, incluso hasta Martin Lindstrom lo dijo hace unos meses aquí en Colombia, a sentimientos y emociones. Al final la experiencia del cliente son emociones y experiencias. La aplicación que nosotros creamos, la creamos alrededor de esa necesidad. O sea, ¿cómo mido la experiencia del cliente? Desde emociones y sentimientos y como lo decía hace un instante, desde la data no estructurada. Después esto fue evolucionando y nos fuimos metiendo a otra serie de temas que empezamos a llamar arquetipos cognitivos y es ya empezar a clasificar a las personas con base en algunos de sus rasgos y empezar a entender a los clientes desde otra manera totalmente diferente. Incluso ya hemos hecho trabajos a algunas empresas del sector financiero y sin destruir valor sobre lo que hoy consideran sus segmentos, estamos llegando a nuevos segmentos o lo que es aún más agradable, encontrando coincidencias entre lo que un segmento A, un segmento B, un segmento C son desde el punto de vista cognitivo. Entonces estamos hablando de arquetipos y segmentos cognitivos, que es lo siguiente que nos están hoy más solicitando, sobre todo por la capacidad que tenemos de ponerle porcentajes específicos. O sea, imagínense por un momento que estamos ya entregando en porcentajes qué tan millennial es un cliente, qué tan tradicional, qué tan digital,
qué tanta tendencia a ser leal o desleal, qué tanta tendencia a consumir más productos o menos productos, si es un millennial monoproducto o si es una persona tradicional que busca portafolios, por ejemplo. Todo eso ya viene en porcentajes específicos y insisto, de la fuente más natural que son las expresiones que el cliente ya nos ha dado a través de los diferentes canales de contacto. Entonces, esos son tal vez los dos elementos más importantes de la demanda de información cognitiva, ¿no? Cuantificar la experiencia y entender al cliente los segmentos generando arquetipos cognitivos. Y dentro de esa experiencia que ustedes han generado, ¿cuáles prácticas te han parecido aquellas que generan más confianza? Y por qué no, tal vez algunas que tú has aprendido que destruyen confianza, ¿no? Lo que no ayuda perjudica. De acuerdo. Sí, de alguna manera siempre está el dilema ético, ¿no? Y incluso habeas data y todo este tema. Pero coincido con Nicolás en hasta dónde poner el límite. Nosotros hoy tenemos la capacidad de sacar incluso un perfil de personalidad de un cliente con tan solo 3 minutos de conversación. ¿Para qué lo vas a usar? ¿De acuerdo? Si lo vas a usar para mejorar la experiencia, para entender que hay que llevarle un asesor con unas características específicas porque es una persona introvertida que no manifiesta, digamos, con facilidad sus necesidades, vas a utilizarlo para entender cuál es el mejor producto o servicio financiero dado quién es, su entorno y sus necesidades. Hasta ahí vamos bien, pero como en toda relación, pues la confianza se gana despacio, con un paso a la vez, digamos, y realmente estoy convencido que supimos poner el límite, y aunque uno tiene, también parafraseando otra película, el lado oscuro allá, uno entender que hasta aquí es donde yo realmente voy a agregarle valor al cliente en su experiencia. Si pongo al cliente en el centro es precisamente para comprenderlo y ayudar a tener mejor mapeadas sus necesidades y no pasar más allá simplemente porque no hay para qué. Un poco tal vez para que nos ayudes a visualizarnos lo que estás describiendo. No sé si llamarle arquetipos, ¿no? Pero cuéntanos de 1 o 2 arquetipos que ustedes han hecho para algunos clientes y cómo fue que la tecnología o el proceso que ustedes armaron permitieron que en 3 minutos pudieras tener una catalogación o una taxonomía de cómo llegarle a un cliente. Porque si tú hablas con la gente que está en tu call center o la gente que está atendiendo el punto de venta, etcétera, en 3 minutos muchos te pueden decir, creo que la persona es así, ¿cierto? Pero pensar que lo haces masivamente con tecnología es difícil de digerir. Claro, y precisamente esa es la diferencia. O sea, cualquiera de nosotros tiene la capacidad de oír una llamada del call center y hasta deducir un poco del estado de ánimo que tenía la persona. Hasta podría uno tratar de imaginar, este hombre colgó y se quedó con una buena sensación de mi servicio. Esta persona colgó y realmente confió en la decisión que yo le estoy diciendo que tome, por ejemplo, sobre comprar un título valor o alguna de las cosas que nos tienen aquí en este congreso. Sí, hacerlo masivamente es nuestra labor, pero sobre todo llegar a entender que hay cosas más allá de lo observable. Voy a quitarles 10 segundos para explicarles algo supremamente rápido. La psicología empezó entendiéndonos desde lo observable, pero la psicología cognitiva, que es donde se inspira todo este tema de la tecnología cognitiva, es los que se meten a la caja negra y nos dicen todo lo no observable, cómo nos describe. Y ustedes han hecho miles de pruebas cognitivas. Los que hicieron pruebas para ver si estudiaban administración o medicina, eso es una prueba cognitiva. Los que hacen DISC, que si son dominantes y todo esto en talento humano, eso es una prueba cognitiva. Lo que nosotros tenemos hoy la capacidad es de entender, para responder el tema del arquetipo, qué realmente motiva a un consumidor digital. Porque entonces, una de las frases que yo he venido acuñando en mis clientes es: ya no estamos en la era de las generalizaciones. Es que la gente utiliza mobile por agilidad. De pronto es porque eres introvertido, no quieres socializar con nadie. O la gente que le dice, no, es que la gente pide domicilios y utiliza canales digitales por practicidad. No, también de pronto es que no le gusta interactuar con las personas, ya no disfruta, como lo hablaban los panelistas anteriores, de hacer mercado.
y no todos nuestros drivers son observables. Entonces, los arquetipos nos permiten ver qué hay detrás de esos drivers observables para también activarlos y mejorar la experiencia del cliente. Y aquí eso que pones, quería nada más, yo no soy el panelista, yo soy el entrevistador, pero hay un ejemplo muy interesante en las elecciones de Estados Unidos, donde precisamente todos los procesos de analítica indicaban un resultado, pero no fueron cognitivos a nivel de que entendieran los no observables, y lo que ganó el voto fue lo no observable, ¿no? Y eso pasó en algunos puntos. Ahora, pasamos con Juan, y Juan, estamos enfrentándonos a una nueva oportunidad como país, ¿cierto? Donde fuimos a las urnas, votamos por un nuevo gobierno, y es una gran oportunidad para que Colombia se convierta en un consumidor o en un productor de propiedad intelectual, ¿no? En esta economía digital. Y la pregunta es, ¿cómo ves tú a Colombia en el mundo de la inteligencia artificial? Bueno, es una buena pregunta y claro, desde City AI tenemos la visibilidad de lo que está sucediendo en otros países del mundo. La mayor envidia que me despiertan otros hubs es el nivel de inversión que hay detrás de startups basadas en inteligencia artificial, ¿no? Aquí tenemos todo el capital emprendedor, todas las ganas, todo el mundo quiere ser emprendedor, pero a la hora de buscar capital de inversión para startups, capital semilla, las opciones son supremamente limitadas, ¿no? Entonces, esto hace una gran diferencia. Esto nos coloca realmente muy dependientes de los proyectos que emprendan las grandes empresas. Y bueno, ¿qué podemos hacer un poco al respecto? Porque yo vengo de trabajar más de 10 años en temas de apps y videojuegos, contenidos digitales, y de hecho en los anteriores gobiernos hubo una política muy centrada en las apps, estuvo apps.co, hubo fomento a cuanto emprendimiento de aplicaciones móviles había, pero podemos contar con los dedos de nuestras manos las aplicaciones móviles desarrolladas en Colombia exitosas. O sea, si podemos pensar en 10, seguramente tenemos que hurgar mucho, ¿no? Entonces, de pronto es el momento de virar un poco esa política de incentivo hacia un tema centrado en apps y contenidos digitales que también son muy importantes, y virarlo hacia la inteligencia artificial, que es mucho más aplicable en todos los segmentos, ¿no? Esto podría generar un gran cambio. Interesante. Y si tú pudieras de alguna manera verbalizar, ¿cuál sería como tu invitación a lo que deberíamos hacer como país o como miembros de la economía colombiana en esta industria para que la inteligencia artificial sea algo que detone nuevas oportunidades? ¿Qué crees que hay que hacer diferente? Pues yo creo que lo primero es entender que la inteligencia artificial está al alcance de todos, ¿sí? O sea, si tenemos un problema seguramente va a haber una forma cognitiva de resolverlo. Si tenemos mucha data, como hablaban anteriormente, seguramente vamos a tener una manera de resolverlo. Yo creo que hay que partir por las personas, ¿no? Un poco el discurso de CTA es que no somos una comunidad de tecnología, sino de las personas, ¿no? Y se trata de las personas afrontar ese cambio cultural, se trata de las personas entender que eso no es física cuántica, sino que es algo que realmente lo puedo entender y lo puedo absorber. Ahí, digamos que en la época que trabajamos en aplicaciones móviles, buscar un desarrollador era una persona que había estudiado 5 años, ingeniería de sistemas, y que fuera de eso tuviera 2 años más en la tecnología que necesitamos trabajar. Hoy en día un data scientist se hace en muy corto tiempo, ¿sí? O sea, pues digamos que partiendo de un conocimiento básico, es algo que está mucho más al alcance, es algo que no requiere que tengamos una transformación educativa de 5 o 10 años, es algo que se puede lograr en un par de años, ¿no? Entonces la invitación es esta, que se sienta que la inteligencia artificial está al alcance de todos. Gracias. Y eso me lleva contigo, Nicolás, de nuevo, porque una posibilidad es que algunos que están escuchando nos digan, oye, bueno, claro, lo que ha hecho Nicolás es, digamos, con la cantidad de recursos, ¿cierto? Tanto en talento como materiales que tiene una estructura como BBVA. ¿Cuál sería de alguna manera tu aproximación a una persona en un ambiente diferente, en una estructura diferente, de cómo aprovechar este tipo de tecnologías y servicios?
partamos de un punto inicial que quiero dejar claro, y es la analítica en sus diferentes sabores es una necesidad para todos los sectores. ¿Y a qué me refiero? En este momento es posible que las empresas que hayan desarrollado analítica tengan una ventaja competitiva sobre sus competidores, pero estoy muy seguro que en 5 años ya no va a ser una ventaja competitiva, sino va a ser algo que todos vamos a tener. Entonces sí es necesario que todas las industrias y digamos, no dejen de lado las capacidades que puede dar la analítica avanzada. Ahora, por otro lado, no todos necesitamos el mismo nivel de analítica avanzada y no todos estamos listos para asumir los mismos niveles de analítica avanzada. Y así como nosotros, como una empresa enorme, pues digamos una gran empresa que tiene, más allá de lo que somos en Colombia, lo que somos a nivel holding, es una gran compañía. Yo siento que cada una de las empresas que quiera asumir este reto de la analítica debe primero hacer un proceso de introspección en el que valide los inputs que tiene para poder llegar a eso, que valide cómo están sus inputs en términos de el skill de los colaboradores que tienen la compañía y cómo están preparados para asumir los diferentes niveles de analítica que quieren llegar a hacer, cómo están en términos de arquitectura y de infraestructura para poder asumirlo, y cómo están sus datos para llegar a esto. Y estoy muy seguro que van a encontrar, siempre que definan un buen problema, siempre van a encontrar cuál es el nivel de analítica por el que deben avanzar. Lo que no debe pasar es que sigan creyendo que no deben entrar a este mundo de analítica. Tampoco debería pasar, como pasaba hace varios años, que se generaron varios mitos y las personas decían: yo quiero Big Data, porque la gente creyó que Big Data era analítica. Yo escuchaba personas que decían: yo quiero Big Data para hacer el modelo, y tal vez la gente nunca entendió que Big Data no es analítica, es infraestructura. Y hoy en día hay muchas personas que siguen diciendo: qué buen modelo de Big Data. No, es un modelo analítico que utilizó infraestructura de Big Data, y ahí es donde van las cosas. Esa es la recomendación que le haría a todos, es identifiquen en qué nivel están de sus inputs para poder adoptar una buena tecnología, hacer una buena analítica y sacar el provecho que necesitan de esta. Si no, van a ser inversiones que van a terminar perdiendo, y los costos siempre terminan pegando en los business case o en lo que ustedes quieran. Y los costos no solo del dinero, el tiempo que emplean, las personas que están desarrollando todo esto, y seguirá aumentando sistemas en las compañías. Creo que no es el futuro para nadie. Entonces, si yo sintetizo un poco, Juan decía, esto es algo para todos, y lo que tú dices es, no puedes estar fuera, pero puedes decidir cómo consumirlo de acuerdo a tus capacidades y competencias, sacarle un beneficio, ¿cierto? Total. Decías, no me compré un Ferrari cuando decía, todavía no soy piloto de Fórmula 1. Exactamente. Interesante. Ahora, vuelvo rápidamente con Juan, y ahora vamos hacia la parte del otro lado, y es, sé que tenemos el Congreso Mundial de Inteligencia Artificial, ¿cierto? En el país de los molinos, ¿no? Y cuéntanos un poquito qué crees y cuáles son los temas que vienen allá. Bueno, no, pues realmente es el congreso que pues nosotros como CTA somos parte de los organizadores. Sucede en Ámsterdam del 9 al 11 de octubre, y bueno, se siente como algo nuevo, ¿no? Como el año pasado fue muy exploratorio. Este año pues ya es un congreso mucho más robusto. Va a ir el director de inteligencia artificial de la NASA, están pues las grandes mentes de las grandes empresas como Microsoft, Google, Facebook, y bueno, se habla mucho de mind blowing, ¿no? Que vamos a descrestar, es lo que quiere tratar el Congreso, y como tal, pues sin duda es un espacio para aprender un poco en esta misma filosofía que hablaba, que es algo que queremos que todos lo entiendan, que no sea un asunto de científicos por allá en un laboratorio, sino que es algo que todos debemos conocer y que todos debemos acercarnos para mejorar nuestras vidas con esto. Para aquellos que tal vez hoy no somos conscientes de en dónde la inteligencia artificial ya está en nuestro día con día, algunos ejemplos muy breves de cosas que hacemos cotidianamente y que hay inteligencia artificial allá, aunque no nos demos cuenta. Claro, bueno, pues los típicos ejemplos de que Netflix te recomienda ciertas películas de acuerdo pues a tu comportamiento, Amazon te recomienda algunos productos de acuerdo a tu comportamiento de compra. Hay otras un poco más específicas que realmente me causaron curiosidad, y es ahorita los artistas, los músicos están utilizando inteligencia artificial para saber
si la próxima canción va a ser exitosa o no, ¿sí? El algoritmo, pues seguramente algo que para nosotros es muy emocional, que es una canción, al final es algo digital, ¿no? Y como algo digital, pues se puede proyectar como algo que de alguna manera tiene patrones y se puede predecir si con el histórico de éxitos y los históricos de canciones no exitosas, cuál de pronto sí tiene más probabilidad de serlo, ¿no? Entonces, bueno, y de ahí para adelante seguro hay miles de ejemplos, ¿no? Excelente. Ahora vamos regresar a nuestro camino de aprender de nuestros clientes y el tipo de servicios que entregas tú, y ya nos hablaste de qué es lo que más te piden, algunos modelos que has encontrado para que cognitivamente soportemos. ¿Cuáles consideras tú que son las condiciones que ayudan al éxito de una iniciativa así en un cliente? Ya están ustedes asesorándolos, el cliente tiene el interés, han puesto recursos. ¿Cómo salen bien las cosas y cuándo salen mal? Bueno, lo que hemos visto es que salen bien cuando se tiene una estrategia amplia de transformación digital, pero se actúa en cosas pequeñas. También parafraseando a Steve Jobs, él decía, mire primero qué pasa con el cliente y después devuélvase sobre la tecnología a ver cómo lo soluciona, no al contrario. De alguna manera lo mismo que decía Nicolás hace un instante, o sea, no se compre una super solución para después ver qué hace con ella, al contrario. Mire qué es lo importante, mire qué hay que medir, entienda dónde están las oportunidades y después busque él o los aliados que le ayudan con eso. Los clientes valoran más soluciones pequeñas, cotidianas, que cosas que los sobrepasen y que realmente no comprendan. Ahorita hablabas tú de Uber. O sea, Uber solucionó algo cotidiano y hoy lo vemos como algo natural, pero fue un tremendo invento. Pero es el mejor ejemplo de eso. ¿Usted qué necesita todos los días? Irse a su lugar de trabajo, irse a su universidad, ir y devolver. Listo. ¿Cómo lo soluciona? Se volvió algo gigante, pero arrancó por algo pequeño. Entonces, las empresas que están en el buen camino son aquellas que dicen, listo, a mi cliente le fastidia o genera fricción en mi journey, este momento 1, este 7, este 9, este 15. Hablamos con el cliente, como lo decían los panelistas anteriores, ¿cómo lo soluciona usted? ¿Usted cómo se lo imagina? Y ahora, ¿qué tecnología tengo disponible, que está toda, para que eso suceda? Eso es lo que hemos visto. Digamos lo contrario, la mala práctica es, ya venga, yo le firmo aquí un convenio de consumo de Cortana, de Watson, de bla, y después miro a ver cómo la uso. Así no es al contrario. Excelente. Bueno, nuestra última pregunta es común para todo el panel y con esto cerramos, un minuto y medio por cada uno de ustedes y quiero arrancar contigo y es, cuando tú ves la perspectiva de hacia dónde está evolucionando la inteligencia artificial y la proyectas a 15 años, ¿cómo te imaginas que va a cambiar nuestro mundo, nuestra capacidad de vivir mejor? Yo también soy un believer, no soy de CTIA, pero soy un believer. Yo creo que esto va a cambiar la vida de todos, ya la cambió. De alguna manera, a veces me pongo como ejemplo, o sea, yo tengo una compañía de 20 años que pasó de hacer encuestas en papel a tener 0 papel y lo veo positivo. Pienso que vamos a tener que ganar muchas habilidades para ese mundo que viene en los próximos 5, 10, 15 años y estoy absolutamente convencido de que vamos a vivir mejor, pero haciendo cosas diferentes a lo que hacemos hoy, de pronto totalmente diferentes a lo que hacemos hoy, pero pienso que es absolutamente positivo y veo una sociedad más igual, veo una sociedad mucho más equilibrada, donde todo está disponible para todos y será casi que decisión de las personas y de las empresas llegar allá con las mejores habilidades. Gracias, Santiago, gracias por estar. Juan. Bueno, esta cifra la vi hace poco y dice, en los últimos 150 años, el ser humano hoy en día vive 150% más, es 600% más rico y trabaja el 50% del tiempo menos. Eso desde la llegada de las máquinas en la revolución industrial
si pensamos a futuro, pues cómo podría ser, pues esperamos que tengamos que trabajar menos, que vivamos más y que seamos más ricos, ¿no? Muy bien. Gracias, Nicolás. Sí, casi digo amén, ¿no? Sí. Amén. Nicolás. Basándome en lo que tú decías, un poco me siento como los Connor en Terminator y todo esto. Yo creo que pensemos un mundo muy rápido en el que pasa lo que tú dices. Toda la inteligencia artificial aprende a hablar entre ellos, empiezan a desarrollar, podemos conocer un cliente, saber qué va a hacer y va a pasar todo. Imaginémonos 3 empresas del mismo sector. Las mismas 3 empresas tienen la misma tecnología porque la tecnología cada vez es libre. Y los 3 vamos a tener lo mismo. Los 3 tenemos la probabilidad de que un cliente cualquiera que se llama Camilo, a los 3 nos dio que el 90% de la probabilidad de que Camilo entre a mi empresa, o sea, que la probabilidad de que entre a mi empresa es del 90% y a los 3 nos dio el mismo resultado. Y es a lo que va a converger esto. Todos vamos a llegar a tener el mejor modelo, todos vamos a llegar a tener la mejor ecuación, todos vamos a tener el mejor algoritmo, todos vamos a tener la mejor inteligencia artificial. ¿Y qué va a pasar cuando todos lleguemos a ese punto de convergencia? Ya las máquinas no van a poder decidir y lo que va a pasar es que los trabajos van a empezar a ser de mayor valor agregado. Y vamos a volver a los gurús, vamos a volver a que ya la máquina dice que hay un 90% de probabilidad de que llegue Camilo y a todos nos dio la misma probabilidad, pero vamos a tener que competir nuevamente por el conocimiento de las personas. Es lo que pues yo creo. Gracias. Y bueno, para cerrar este panel, gracias por el tiempo. Yo diría, en uno de los paneles anteriores se habló alrededor de la legislación. Alguien decía, mira, tú te tienes que mover y después verán cómo te regulan, ¿cierto? Y eso lo hemos visto en prácticamente cualquiera una de estas prácticas. El siguiente panel es un panel que va a hablar de regulación, legislación. Y en una lámina que yo mostré donde sale Sofía, pone algunas preguntas clave, ¿no? Si se te cae la maleta donde transportas a Sofía, acabas de matar o herir de muerte a un ciudadano de Arabia Saudita. Sofía es mujer y no usa burka en un país musulmán, ¿y por qué no la apedrearon? Sofía, si en algún momento le borras la memoria, ¿eso se considera un delito o no? ¿Qué pasa si alguien viste a Sofía sin que Sofía dé su autorización? Eso se puede tratar de un Me Too. Y lo quiero dejar con eso porque del mundo que ustedes acaban de describir, en efecto, vamos a tener que aprender a convivir con factorizar el tema de la regulación, el del o sea, uno es la regulación formal. Este panel habló de la autorregulación para no convertirte en alguien que hostiga a tu potencial cliente o a tu cliente actual. Pero por el otro lado también tenemos que entender que vamos a convertirse en una sociedad que va a tener que ser inclusiva en una forma que nunca antes lo habíamos entendido. Y probablemente tenemos que ser inclusivos con algo que ya no va a ser artificial, porque ya es algo de todos los días. Y el día que logres ser consciente de sí misma, la pregunta es, ¿cuál es la regulación para alguien que ya dice sentir, pensar y amar? Gracias.